a todos, es un placer recibirlos. Como siempre es un placer recibir a cualquier persona que quiera. Dicen buenos días, saludan a los niños. O sea, aquí la vibra es muy linda. Sí, la verdad sí, muy poca gente lo sabe. Tienes que venir, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, porque es algo que por mucho que te platiquen, te dicen, mucha gente te dice, ay, no, es que a mí me da mucha cosita ir. De veras los invito porque, como bien dices, es un ambiente laboral y un ambiente de trabajo y un ambiente de, pues sí, de esfuerzo, pero de mucho amor y de muchas ganas, ¿no? Entonces, efectivamente, este año estamos en el 15º lugar de Great Place to Work, que es, la verdad, pues es un gran lugar para trabajar, ¿no? Claro, y la buena energía que los niños traen y que los colaboradores de aquí traen se a ver esa sonrisa. Es bien importante las relaciones públicas que tiene la institución, perdón, que sabemos que tú llevas a cabo. ¿Okay? Correcto. Entonces vamos a hacer unas pequeñas preguntitas. Empezamos con, ¿el CRIT tiene un departamento específico dedicado a las relaciones públicas? Sí, tenemos la subdirección de Relaciones Públicas y la coordinación de Relaciones Públicas. Somos 2 personas las que hacemos esta tarea, pero sí nos apoyamos también un poco con diferentes áreas de la institución. Sí, claro. Entonces, llevan a cabo la tarea juntos. Tú necesitas el apoyo de los otros departamentos para poder llevar a cabo bien tu labor. Claro, porque si yo tengo que comunicar alguna información médica, pues obviamente el área médica me tiene que dar la información a mí para que yo la pueda subir a redes o para que pueda hacer una rueda de prensa, ¿no? Claro. Con respecto a lo que se quiera comunicar, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Departamento de Relaciones Públicas aquí con ustedes? Pues es mucho de la comunicación que se tiene que dar afuera del CRIT. Sí tenemos lo que son muchos medios sumados en toda la República, aquí en Cancún y en Playa del Carmen, y bueno, en todo el estado. Tenemos muchos medios masivos de comunicación que están sumados. ¿Qué quiere decir esto? Que publican las campañas que tenemos, o alguna información, o cubren el evento, por ejemplo, del Día del Niño. Y entonces todo lo que es información que queremos dar al exterior, Relaciones Públicas es la vía para hacerlo. Y como ya sabemos en la televisión y en los medios en lo que hemos visto, ustedes tienen diferentes patrocinadores. ¿Qué acuerdos llegan con estos patrocinadores con respecto al manejo que se da con ellos aquí en el Teletón? Pues efectivamente, como todos saben, el Teletón se mantiene y funciona gracias a la donación. Claro. Entonces, definitivamente nos tenemos que unir, gobiernos, sociedad, empresas y absolutamente todo el mundo para que pueda funcionar, ¿no? Y funcionar al nivel que funciona, que como han visto, pues son unas instalaciones y un personal capacitadísimo. Entonces, lo que se hace es, muchas veces hay benefactores que nos donan y no quieren nada a cambio, es definitivamente de corazón, como la gran mayoría que dona sus pesitos, sus 2 pesos a fin de año, Es padrísimo. que es exacto, que no reciben nada a cambio, y benefactores grandes pues tienen su imagen en el evento Teletón o en la marca que su producto lleva la marca de que pues, son un producto que apoya Teletón. Sí, claro. Por ejemplo, la de Telmex a mí se me hace padrísima, que cada año está con ustedes. Sí. Entonces, qué bueno que puedan llegar a muy buenos acuerdos con sus Exacto. patrocinadores. Sí, así es. ¿Cómo le haces tú para medir esto? El clima laboral aquí. No, bueno, el clima laboral y todo esto lo lleva otro departamento. Sí, no es relaciones públicas, es desarrollo humano, que se dedica pues eso, a todo lo que es al ser humano en sí. Sí, claro.
Y obviamente junto con ustedes. Todos estamos un poco entrelazados, claro, en alguna forma, ¿no? Aunque yo no soy médico y no tengo nada que ver con un diagnóstico ni nada, obviamente estoy en comunicación con el departamento, con el área médica, porque hay cosas que, por ejemplo, que egresa un niño del Teletón, pues obviamente eso es algo que es algo médico, pero que nos enteramos todos y nosotros, satisfacción para todos. Y nosotros lo subimos a las redes, etcétera, etcétera, y también se manda a benefactores y a medios de comunicación muchas veces, pues mucha información que no tiene que ver con lo que es la relación pública en sí, sino con algo que está pasando en el CRIT, ¿no? Sí, claro. ¿Tus estrategias para que este departamento funcione? Obviamente es una comunicación constante con medios de comunicación y estar también comunicando a benefactores, también estar comunicando al sector gubernamental, qué es lo que se está haciendo y los logros a los que estamos llegando, ¿no? Es importantísimo que estemos presentes todo el año, no solamente a fin de año, donde se hace esta colecta de unión nacional, y entonces se hacen diferentes eventos durante el año donde es la estrategia, ¿no? Estar presentes y dar la pauta de que el CRIT es de todos, que el CRIT puede ser visitado por cualquiera y que cualquier niño que tenga un desarrollo diferente o que la mamá o el papá piensen que tiene algo que no le late, que nos llamen definitivamente al 1933-031, porque puede cambiar la vida no solo de niños sino de la familia entera, ¿no? Claro, yo creo que es un logro tanto para el niño como para todos tener una mejor calidad de vida. Es lo que queremos. Y qué mejor que regresar al CRIT del Teletón por apoyar a la sociedad de esta forma.